Hola, hola, ¿cómo están todos? Este video corresponde a la clase 6, pero los contenidos se refieren a la segunda parte de la unidad 2. Los temas son niveles y formas de conocimientos y argumentos antropológicos de la educación. Entonces empezamos hablando de las formas y modos y niveles del conocimiento. Esta clasificación depende de los filósofos que los hayan hecho. Nosotros aquí vamos a tener en cuenta la clasificación más aceptada en cuanto a modos o formas del saber o tipo del saber. Aquí vamos a considerar como sinónimos saber y conocimiento. Por eso empezamos al hablar de modos o tipos del saber hablando de conocimiento sensitivo. El conocimiento sensitivo es aquello que se obtiene en forma directa en contacto con la realidad y por medio de los sentidos externos. Este conocimiento es espontáneo, es directo, es decir, no es buscado, no es intencional, ocurre en la realidad, es inmediato, experiencial, corresponde al ser humano, como también lo tienen los seres irracionales. Los animales también tienen conocimientos sensitivos que les permiten orientar su vida. Bueno, entonces el primer nivel de conocimiento, la primera forma es el conocimiento sensitivo, que es directo, inmediato, no discursivo, experiencial. Tenemos nosotros los seres humanos y también los animales. El otro conocimiento es el conocimiento racional. Tengamos en cuenta que el ser humano se caracteriza específicamente por la racionalidad. Por eso Aristóteles lo había definido como animal racional y político. Bueno, el conocimiento racional se diferencia del sensitivo porque se obtiene con el concurso de los sentidos externos, pero la reflexión sobre esos fenómenos mediante la razón es lo que nos permite llegar al conocimiento verdadero del hecho, de la situación o del fenómeno, entendiendo a qué se debe, es decir, conociendo las causas. Este conocimiento es discursivo, es decir, se parte de una premisa y va avanzando, permite llegar de lo conocido a lo desconocido. Por eso decimos discursivo, es sistemático, intencional y es resultado de un proceso lógico. Solo puede tener el conocimiento racional, solo puede tener el ser humano, es propio y exclusivo del ser humano. Conocimiento intuitivo es una forma de conocimiento inmediato que uno llega a obtener en forma inconsciente a veces con el contacto con la realidad. Sin análisis ni razonamiento uno se da cuenta
de hecho, comprende cierto hecho. Intuitivo viene de intuere, que significa ver dentro. Es como descubrir en forma inmediata lo que uno es a través de la intuición. Entonces tenemos conocimientos o modos de conocimiento: sensitivo, racional, intuitivo. En cuanto a niveles de conocimientos, vamos a utilizar la clasificación más aceptada. Tenemos en el primer nivel el saber es empírico, que también se le dice vulgar o popular, que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe. Uno sabe que cuando una semilla se pone en un lugar apropiado, en un terreno apropiado, con la humedad apropiada, va a germinar. No sabe ni por qué, le falta muchos conocimientos al respecto, pero el agricultor sabe que en 7 días, por ejemplo, una semilla va a brotar. Todo el mundo sabe que el sol sale cada día al este y se pone hacia el poniente. Es un saber que todo el mundo tiene, es decir, es el saber empírico, vulgar o popular. En el segundo nivel ya tenemos el conocimiento científico. El conocimiento científico se obtiene ya en forma intencional, se busca la explicación de las causas, se hace experimentos, se observa lo que ocurre en cada experimento y permite sacar una ley general que explica cada fenómeno. En la ciencia se utiliza entonces lo que ya habíamos dicho, razonamiento inductivo, que parte de lo particular y va a lo general. El conocimiento científico se obtiene por medio de experimentos que permite a uno conocer las causas de la cosa, y a la vez el conocimiento científico permite hacer predicciones, hacer explicación, hacer descripción de los fenómenos y explicando por qué sucede. En el tercer nivel tenemos el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico trata de explicar o dar la última explicación de todas las cosas, de la vida y del sentido de la historia, del sentido de la vida, el qué, el para qué, el origen y el fin de las cosas. Se distingue el conocimiento filosófico del científico por cuanto que el conocimiento científico se refiere a un sector particular de la realidad o algún aspecto particular de una misma realidad. En biología, por ejemplo, es una ciencia que trata de los seres vivos, pero esa biología, cuando tomamos solamente en cuenta como objeto de estudio los microorganismos, tendremos la microbiología, y si tenemos en cuenta como objeto de estudio solamente las plantas, tendremos la botánica.
Y si tenemos en cuenta en general a todos los animales, tenemos la zoología. En síntesis, la ciencia tiene como objeto sectores particulares de la realidad, o a veces un aspecto nomás de ese sector. Hablando del cuerpo humano, de la medicina, tenemos, por ejemplo, neurólogo. La neurología es una ciencia que trata exclusivamente un aspecto del ser humano, que viene a ser el sistema nervioso y su funcionamiento. En cambio, la filosofía es un saber que trata de todo lo real, de todo lo que ocurre. De la ciencia, de la filosofía no se escapa ni un aspecto de la realidad, porque trata de todo. Inclusive cuando trata de la política, va a querer explicar para qué en el fondo o al final se tiene la actividad política, cuál es el objetivo final y por qué. Cuando se habla de educación, la filosofía no solamente trata el tema como un hecho, como un fenómeno social, sino trata de explicar si es posible y por qué es posible. Ahí tenemos, nosotros habíamos hablado de educabilidad, educatividad, educandidad. Educatividad significa que hay actos que pueden influir positivamente en la conducta de otro para ayudarle a crecer. Educabilidad significa que el ser humano es susceptible de ser ayudado e influenciado para lograr su objetivo, para su desarrollo. Y educandidad ya se refiere a la obligatoriedad o necesidad vital de educarse, porque el hombre es lo que hace de él la educación. Bueno, entonces la filosofía es un saber universal, amplio, y trata de explicar la causa primigenia como también el sentido final de la historia y de la vida. Después tenemos el otro nivel, el saber teológico, el conocimiento teológico. Recordemos aquí que la filosofía utiliza solamente la capacidad racional, la razón natural, para su conocimiento o para construir su pensamiento filosófico. En cambio, la teología, a más de utilizar la racionalidad natural del hombre, también recurre a documentos considerados revelados, documentos que vienen de otra esfera, digamos, o documentos cuyos contenidos vienen de una esfera externa al mundo, que en nuestro caso llamamos Dios. Entonces la teología trata de estudiar a Dios o todos los fenómenos que se relacionan con las cuestiones religiosas, con la cuestión de fe, tratando de explicar o argumentar mediante la manifestación que Dios ha tenido a través de los profetas con los seres humanos. Y ese saber teológico es dogmático porque parte de una autoridad indiscutible que no puede engañar y de donde viene el saber. Entonces el saber teológico se funda no solamente en la racionalidad humana, sino también en las manifestaciones que Dios ha tenido
con algunos hombres como los profetas para traer su mensaje. Y en la última instancia, el inicio del siglo, de nuestro siglo, de la era cristiana, la manifestación de Dios a través de Cristo, que también era Dios y cuyo mensaje es vital, fundamental en la teología. Bueno, tenemos entonces, en cuanto a niveles, conocimiento empírico no científico, conocimiento científico, conocimiento filosófico y conocimiento teológico. Y todos estos niveles están interrelacionados, porque un científico puede recurrir a su saber popular, digamos, al saber empírico. También puede recurrir a los conocimientos científicos ya comprobados, y también puede recurrir a la filosofía, como también inclusive a la teología, con ese afán de querer extender, ampliar y llegar a la verdad, ampliar conocimiento y tratar de llegar a la verdad. Entonces, todo conocimiento están relacionados, no están en compartimientos estancos, se relacionan en cuanto a que cualquiera puede recurrir, partir inclusive de una experiencia, de un conocimiento totalmente empírico, para llegar a un conocimiento científico, y puede recurrir a la filosofía para encontrar relación y más argumentos para sostener su conocimiento científico, y también al conocimiento teológico, que al final el hombre con la ciencia nomás no agota el saber. Bueno, el siguiente tema que vamos a abordar en este video se refiere a la fundamentación antropológica de la educación. Y por supuesto tenemos que recordar que habíamos dicho antes que el filósofo Heidegger había dicho que el ser humano, el Dasein, existe, pero no empieza a existir solamente como una posibilidad o como posibilidades. Esas posibilidades puede llegar a ser realidad o puede no llegar a serlo, dependiendo de cada ser humano, porque cada ser humano tiene su propia voluntad, su libertad para hacer los esfuerzos necesarios para su desarrollo. Y en ese desarrollo, por supuesto, la educación es fundamental. Kant había dicho que el hombre es lo que hace de él la educación. Entonces, la educación es fundamental para el desarrollo de esa semilla que empieza, con que empieza el ser humano, que a través de su existencia debe desarrollar. En este punto también hablamos de las características o de algunas características del ser humano, y ahí hablamos de la diversidad. El ser humano es uno pero diverso, uno en el sentido de que cada uno es único, no puede ser sustituido por nadie, y es diverso en cuanto que es complejo en sus aspectos intelectivo, volitivo,
moral, sensitivo, etcétera. Es decir, nuestras características físicas no importan en cuanto a apariencia, pero sí importa mucho en cuanto a diversidad de modos de ser, la inteligencia, la voluntad, la memoria, la sensibilidad, la emotividad, afectividad, etcétera, son aspectos que no se pueden desconocer porque tienen mucha incidencia en la posibilidad del desarrollo de cada uno. Además tenemos diversidad referida al sexo, varón y mujer. Este hecho ha creado muchas discusiones ideológicas a través del tiempo y se ha establecido hasta el siglo 1950 más o menos en Paraguay la educación diferenciada entre varones y mujeres. Anteriormente los varones se iban de tarde a la escuela y las mujeres de mañana, al menos aquí en Paraguay. Yo viví esa situación. Nosotros nos íbamos de tarde y las mujeres de mañana. Y también había tanta diferencia en cuanto a roles y trabajos que podían realizar las mujeres y los varones. Había mucha división también. Esta educación diferenciada en cuanto a varones y mujeres prácticamente hizo que en Asunción se tuviera el Colegio Nacional de la Capital solo para varones, el Colegio Nacional de Niñas solo para mujeres, y así. Esto terminó después de la 1989, de la caída de la dictadura, terminó, y hoy no sé si existe alguna institución en que haya educación en que se divide o se separa varones y mujeres, pero que ya no existe. Y la idea actual es que esa convivencia de distintos sexos ya en la escuela, en los colegios, ayuda mucho también al desarrollo de la persona. Bueno, otro aspecto es la unicidad. Aquí vamos a tener en cuenta dos términos parecidos, unidad y unicidad. Unicidad significa que es único, irrepetible. No hay ni habrá dos seres humanos exactamente iguales, ni en aspecto físico ni en personalidad, en cuanto a manifestación de su ser. Y la unidad se refiere al no poder dividir, es uno. Cada organismo vivo es uno. Como tal, también el cuerpo humano es una unidad, porque dividirlo significaría la muerte, la desaparición de la persona. Entonces el ser humano es unidad, tiene unicidad, tiene diversidad. Individualidad, unidad, diversidad, unicidad. Bueno, estas características entonces son importantes y hay que tener en cuenta en la educación, especialmente en la relación alumno-docente, porque esa buena relación debe ser empática, colaborativa, para que el
resultado de ese encuentro alumno-maestro sea eficiente, sea efectivo y sea beneficioso. Ninguna mala relación entre alumnos y docentes puede dar un buen resultado, y para eso el docente debe tener muy en cuenta las características de cada alumno, de cada grupo, de modo que pueda establecer relaciones positivas. El docente tiene que tratar de estimular siempre al alumno, dándole a entender que él es capaz. El profesor que de alguna manera le humilla al alumno con sus actitudes, dándole a entender que no es luego capaz para nada, así como los padres también a veces cometen ese error, ese profesor va a tener un resultado negativo en su actividad, y probablemente el alumno puede, en la generalidad de los casos, no querer estudiar su materia. Y hay casos en que el alumno, justamente ofendido por ese tratamiento indebido, reacciona positivamente y demuestra lo contrario. Pero lo general, lo recomendable y deseable es que la relación siempre sea positiva, porque no sabemos la reacción de cada uno. Bueno, entonces estas son las características del ser humano que debe tenerse en cuenta, y por supuesto, como fundamento científico de la educación está también la educabilidad, la educatividad y la educandidad. Sabemos también que el ser humano tiene poco instinto, a diferencia de los animales, que tiene instinto suficiente, orientación natural suficiente, que le permite guiar su vida, así como es su naturaleza. El ser humano se orienta por sus leyes biológicas. El animal se orienta por sus leyes biológicas y por tanto tiene todo su camino ya hecho por el instinto. En cambio, el ser humano no. El ser humano tiene poco instinto y por tanto necesita descubrir caminos. Y en ese descubrir caminos, en ese hacer camino en la vida e ir desarrollándose, necesita la ayuda, el apoyo del docente y por supuesto también de los padres y de otras personas que están en posición de posibilidad de ayudar, de educar. Y bueno, entonces hasta aquí va la última clase, que corresponde a la segunda parte de la unidad 2, y que ya yo tengo ya el cuestionario de 10 puntos correspondiente a este, y voy a enviar hoy dentro de un rato. Ok, hasta pronto.